Todos los días un ser querido cumpleaños. Y es imposible saber qué regalo desea esa persona. Por eso no cometas el error de tratar de adivinar. Regala lo que todos quieren. Dales la libertad de escoger sus propios regalos con Vanilla Gift Card. Es el regalo perfecto. Ponle el poder en sus manos con Vanilla Gift Card para todos los cumpleaños. Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Vanilla Gift Card. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenos días, soy Carmen Enita Acevedo y estamos a las 11:05 de la mañana en Esto es lo último en noticias desde ayer, que fue la última vez que estuve con ustedes. Hoy, 4 de diciembre, jueves del 2025, vamos a hablar de la investigación que iniciáramos y publicáramos el pasado lunes y qué es lo último que obtenemos de la verificación de cuál es la relación que ha tenido en campañas políticas del Partido Nuevo Progresista el hoy novato contratista del Departamento de la Vivienda a través de la Administración de Residenciales Públicos, Edwin Tirado Berríos, a quien le digo, si está escuchando este programa, lo he llamado a los 2 teléfonos que tengo de usted, a los 3. No hay manera de dejarle mensaje, le he escrito, me puede llamar en confianza y hablamos precisamente sobre lo que es importante para esta investigación, cómo usted se convierte en un contratista del Departamento de la Vivienda sin experiencia en el área de la privatización de residenciales públicos. Vamos a hablar sobre el cierre del Hospital Hope en el área de Fort Martello, el antiguo Hospital Fort Martello en Humacao. También ahí se cruzan precisamente los intereses políticos partidistas y quiénes son los que participan de esa corporación que en efecto están atados al Partido Nuevo Progresista de diferentes maneras. Y obviamente tenemos que hablar de lo que está pasando en el orden de los alcaldes, con el alcalde acusado, por lo menos señalado, investigado por hostigamiento laboral y hostigamiento sexual por parte de quien aparenta ser una empleada del municipio. Y lo que hizo el Partido Popular ayer de sacarlo de todas sus funciones o de todas sus posiciones en el Partido Popular. Vamos a ir a Estados Unidos en relación a la intervención del gobierno de Donald Trump con las embarcaciones del Caribe que alega la inteligencia del gobierno de ese país, que son narcotraficantes, y ordena la eliminación de esas embarcaciones, obviamente asesinando personas en el Caribe. Lo que me parece más importante que no dice el gobierno de Donald Trump y que está diciendo un ex militar, precisamente uno de esos al quien la administración de Donald Trump lo tiene señalado porque es un congresista demócrata, para tratar de colocarlo en la vía de una ley marcial por sedición, por ser un militar ex militar del ejército de Estados Unidos, por las declaraciones que ha hecho sobre cómo la milicia está operando en esas intervenciones en el Caribe. Pero antes, como siempre, voy a ustedes, gracias por estar. Recuerden que pueden donar a nuestro proyecto
a través de este chat siempre que estemos en vivo. Y por ahí está todo el mundo tempranito. Llegó Florence Ramos, Casiano por ahí, Miren Lozada, está Migdalia Burgos, Vialech, Domingo Delgado, María Judith Colón, Iber Cardalda, Madeline Rivera Ramos, Rita Guzmán, Tito Crespo, Luis Daniel Ortiz, Ed Méndez, Vivian López, Edwin Figueroa, Carmelo Ríos, Rodríguez, a rayo, Carmelo, perdóname, te dije Carmelo Ríos por el senador. Milagros Ortiz, tú estás perdida hace rato. Heidi Ramírez, Adalberto, Keisha Hernández, está Nicolasa, Franklin Dávila, Luz Díaz desde Winter Garden, Florida. De vacaciones, lo sé, porque no te había visto. Que está en South Carolina. ¡Qué bien! Me alegro. Bodrogo, Ariel Cartagena, está Janex, Víctor Cruz, Ángeles. También está María Pérez, David Velázquez, Víctor Lozano, Edgar García, Adalberto, ya lo dije, Johanna, Meribé Martínez y Beth Grajales. También está de vacaciones, cogiéndose un break. Todo el mundo tiene que coger un break. Pero no se desconecten, porque aquí, independientemente de las noticias que a veces son un poco fuertes, también la pasamos bien y gozamos. Bueno, miren, yo les he dicho que una de las preocupaciones, por lo menos que está latente en la opinión pública estadounidense y que está siendo cubierta también por el orden del periodismo bona fide internacional, es el asunto de cómo el secretario del Departamento de Guerra, Pete Hegseth, ese personality de medios de comunicación que llegó a ser el secretario de ese departamento que ahora se llama de guerra, que antes se identificaba como el Pentágono, precisamente en medio de una intervención con medios de comunicación, en este caso es ABC News, contestó relacionado a esas intervenciones que hace desde el 5 de septiembre el gobierno de Estados Unidos en el Caribe y que las justifican porque ellos están diseñando o han diseñado una estrategia para intervenir con las embarcaciones que llevan droga, porque eso es narcotráfico. Unido a esto, yo creo que lo más interesante de esas intervenciones es cómo Hegseth trata de establecer los talking points de que este es el momento más importante en la lucha contra el narcotráfico, vis a vis lo que sabemos que es el indulto de Donald Trump, a quien es la persona de más alto rango en Latinoamérica por haber sido el expresidente de Honduras, que ha sido intervenido por la justicia estadounidense y las investigaciones de la administración, valga la redundancia, de drogas y alimentos, y alcohol, perdón, la DEA, no es alimento. Bueno, olvídenlo, la DEA. La administración que combate, la agencia que combate supuestamente el narcotráfico. Y ha sido ese indulto a Juan Orlando Hernández lo que ha venido a establecer la contradicción del presidente Donald Trump y de su discurso, que también repite Pete Hegseth con relación a esa lucha que ellos alegan están tratando de establecer con el narcotráfico y por lo que pueden tener una intervención en Venezuela por identificar a Nicolás Maduro y a su gobierno como parte de ese esfuerzo de narcotráfico o esa industria del narcotráfico en Latinoamérica. Si bien Pete Hegseth se contradice en sus explicaciones, que si él estuvo presente, que si él no vio sobrevivientes, que estaban en el momento del fog war, ¿okay? Que lo dio el general que está a cargo versus que fue el presidente Trump. En medio de todas esas contradicciones, surge lo que es la intervención del congresista ex militar que está estableciendo claramente por qué la intervención a Venezuela y los métodos que está utilizando el presidente Donald Trump y su equipo de seguridad, primero, no tienen una historia positiva para el gobierno de Estados Unidos y las políticas de intervención con otros regímenes, lo llama él, con otros sistemas
con otros países y cómo intervienen en la soberanía de esos países para cambiar el curso político que lleva ese país. Yo quiero que ustedes lo escuchen bien breve y que regresemos al análisis porque me parece que es lo más directo y sensato, sobre todo viniendo de un militar. Yo creo que aquí hay que distinguir los que evidentemente son políticos de la oposición, en este caso del Partido Republicano, pero la carga que tiene esta explicación va más allá, porque estamos hablando de una persona que en efecto es un militar que recibe órdenes y que está en ese cuerpo que finalmente son los que toman la decisión o que tienen el nivel de rangos para que alguien le dé la orden y seguirla o no con relación a esa intervención. Vamos a escucharlo y regresamos al análisis. That's the job of the president, to lay out a case before we go to war. And if it is about removing Maduro, I mean, how do you square that with pardoning Juan Hernandez, who is basically the same guy from a different country, who got sentenced to 45 years in prison, and he's barely been there? He probably hasn't even gotten settled in yet, and the president's going to release him? Doesn't make any sense. And I'll tell you what, regime change as a policy of the United States generally in our history has not worked out well. Think of South Vietnam. Think of the Bay of Pigs, Iraq and Afghanistan. It results in the deaths of U.S. service members without the intended outcome. And in this case, I don't even think we know the intended outcome. President needs to make a case to the American people when he is about to put thousands of American men and women in harm's way. This is not the way to manage the U.S. military. Fíjense, como a mi juicio lo primero que establece el congresista es que el presidente tiene que dejar claro cuál es su justificación y cuál es el caso que tiene, presentárselo así a los ciudadanos estadounidenses para justificar una intervención a un país. Tiene que decirle a la nación, esto es lo que está ocurriendo y por eso nosotros estamos poniendo supuestamente la seguridad de ustedes en un primer lugar para ir a establecer entonces que la intervención a ese país se justifica. Me llama poderosamente la atención que narre cuáles son las intervenciones que le ha ido muy mal a Estados Unidos, incluyendo Bahía de Cochinos en Cuba, Afganistán. O sea, todo eso que me parece importante en el contexto histórico, pero sobre todo que le da una persona que tiene conocimiento sobre y que ahora mismo está siendo acusado de sedición o lo quieren acusar de sedición y posiblemente es la única persona que pueda el gobierno de Estados Unidos, en este caso Hegseth y el presidente Trump, porque ha sido un militar de esas guerras y que todavía está es jubilado dentro del sistema que podría activarse alguna reclamación como esa por tener esa condición de militar. Gente, de lo que estamos hablando es que son los propios militares. Y si vamos a hablar del congresista, a mí lo más que me llama la atención, lo acabo de escuchar en un grabado de una intervención esta mañana, por ejemplo, del exsecretario de Justicia bajo el Partido Nuevo Progresista, Zagardía, que dice que sabemos todos que es estadista, no sé de qué facción, si republicano o demócrata, honestamente no lo sé, pero estaba diciendo precisamente lo que está diciendo la opinión pública estadounidense, los expertos, los congresistas, militares, los que han estado en el servicio secreto, que las órdenes que está dando Donald Trump o el almirante, quien dirija la operación de las intervenciones en el Caribe para detener esas embarcaciones, que es sencillamente
un asesinato extrajudicial y se conciben como crímenes de guerra. Estamos hablando que son los mismos de ellos los que están diciendo, ojo, aquí estamos entrando en un terreno bien complicado. Y yo creo que esa es quizás la línea más fina que se está cruzando en este momento y que parecería que la opinión pública de Estados Unidos, incluidos los republicanos, están preocupados por esto. Preocupados, y ya hay intervenciones sobre precisamente lo que está planteando el presidente, lo que ha hecho, lo que no contesta, lo que no está contestando la administración republicana, o que parecería contestarlo con las intervenciones que, por ejemplo, tuvo el presidente con relación a Ilhan Omar, la congresista somalí, a quien llamó basura, por todo lo que sabemos que es el discurso discriminatorio contra los inmigrantes de las políticas de Trump, que incluye a los latinoamericanos igualmente. No sé, yo pensaría que en esto se le está yendo la mano a alguien, y fíjense de qué manera está respondiendo incluso el mainstream estadounidense, cuando en Nueva York usted puede ver en una de sus pantallas gigantes de la ciudad que no duerme, lo que tiene que ver con los mensajes sobre la intervención militar a Venezuela. Así es que, gente, hay que ponerlo ahí. Hay que ir sobre esas informaciones porque esto se está poniendo interesante. Yo coloqué en las redes, y si no lo han visto, véanlo, precisamente lo que dijo Nancy Pelosi sobre la intervención o el indulto a Juan Orlando Hernández versus las políticas de Trump, alegando que quiere detener el narcotráfico que llega a Estados Unidos. Está bien interesante porque le llaman criminales no solamente a él, sino a aquellos que no condenan el indulto a Juan Orlando Hernández. Y como tiene que ver muchísimo, porque de lo que vamos a hablar ahora, hay que contextualizar en la última noticia que nos da el alcalde de Arroyo, Eric Bachir, del Partido Popular. Eric Bachir, ustedes saben que fue un entusiasta de la intervención de Estados Unidos en Puerto Rico nuevamente, la remilitarización del país, cuando en septiembre 5 se sacó no solamente fotos, sino que colocó en sus redes sociales esta imagen, dándole la bienvenida a los militares que estaban llegando a Puerto Rico, cuando empezamos a ver esa remilitarización en el contexto de lo que está haciendo el Comando Sur, utilizando a Puerto Rico como una base para una posible intervención con Venezuela. Y yo siempre digo posible porque el presidente Trump a veces es como bastante claro. Anoche dijo, o ayer durante una intervención, que es más que un aviso, pero después vemos que hay supuestamente comunicación con el gobierno de Nicolás Maduro. No sabemos, pero de que hay un esfuerzo que incluso tiene nombre en el área de Puerto Rico para supuestamente utilizarlo una vez más como la base principal para esa ruta hacia intervenciones en Latinoamérica, pues está claro desde septiembre. Pero en el caso de Eric Bachir, lo que ya se había comentado y se había traído por supuestos audios que se filtraron de una conversación de él con su esposa, que le estaba recriminando por relación a una alegada intervención con una mujer en el municipio, etcétera, se convierte desde ayer en una nota con información, cuando es el propio alcalde el que establece que tiene unas querellas contra él como alcalde de una mujer que está identificada en esta carta, que lo acusa, por un lado, de hostigamiento sexual y por otro lado de hostigamiento laboral.
el Partido Popular lo suspendió de todas las posiciones en el partido, obviamente. Asume el presidente de ese partido una posición institucional. Hay un comunicado, a mí no me llegó, pero lo leí a través de otros medios, diciendo el presidente que no van a tolerar ninguna agresión o ninguna conducta que pueda suponer discrimen por razón de género, etcétera, etcétera. Y ahí está, en este caso, la posición institucional. Yo creo que definitivamente es importante que el Partido Popular asuma una posición, porque hemos visto en el pasado cómo son bastante suavecitos con ese asunto, o por lo menos tardan. Hemos visto cómo incluso en casos de corrupción dicen, bueno, hay que darle el espacio al alcalde, hay que darle el beneficio de que se defienda, como hicieron en el caso del alcalde de Mayagüez, etcétera, etcétera. Todo eso, en este momento, pues luce que están haciendo lo correcto. Yo creo que lo más importante es no solamente que se preserve la identidad, por eso no la voy a decir, que se preserve la confidencialidad de esa víctima, alegada víctima, que está diciendo, en efecto, hay una conducta que se identifica con hostigamiento sexual, y que conduzca a una investigación rápida que obviamente pueda colocar a si en efecto hay o no hay esa conducta y siga el procedimiento ordinario. A mí me parece que lo más sensato de todo esto es que las investigaciones se den. No sé quién aquí va a investigar, me llama la atención que hay unas querellas, está en recursos humanos, ¿quién investiga? Esta persona que se designa, pues no sabemos, no es muy claro. Pero me parece que lo más importante es eso en este momento, y que obviamente esto tiene una repercusión en el partido político, porque estamos hablando de un alcalde de un partido político que es como si fuera de otro, que tienen que asumir posiciones, etcétera. Siempre hay la suspicacia en este tipo de casos de por qué se está trayendo públicamente. Yo creo que es noticia como quiera, independientemente de que haya quien lo quiera ocultar. Y obviamente hay que mantener la confidencialidad de esa víctima, hay que darle sobre todo el espacio y el apoyo. Obviamente tendrá sus recodos de apoyo y de fortaleza, o me imagino que los buscará en este momento, porque son relaciones de poder, y eso es lo que es una querella de hostigamiento sexual. Hay poder de la persona que usted está acusando, que en efecto está cometiendo esa conducta, y sobre todo en el escenario de trabajo y hablando del alcalde. Así que todo eso, importantísimo. Ahí está el caso, y obviamente tenemos que seguirlo mirando desde el punto de vista noticioso, porque es importante. Yo creo que si una cosa ha dejado claro que trasciende las políticas partidistas en Puerto Rico, han sido los casos de violencia contra las mujeres. No importa cómo se llamen los partidos. Todos han tenido hachas que amolar con ese tema. La macharranería, eso no se dice, eso no se grita. Todo eso está ahí presente, y me parece que es importante destacarlo. Vamos a nuestros últimos dos temas, y yo diría que el tema que voy a tocar ahora, que es el del caso del Hospital Font Martello, tiene un lazo con lo que hemos venido haciendo a través de otras investigaciones, pero la más reciente es lo que tiene que ver con el caso de vivienda pública y cómo se está repartiendo el dinero, los fondos federales relacionados con la administración o privatización de residenciales públicos. Porque yo les dije ayer que cuando leí la noticia del caso de este hospital Hope Medical Center, me llamó la atención que inmediatamente que voy a las historias que el mismo
periódico Nuevo Día reproduce desde diciembre, más allá desde el 2023. Tiene un tracto interesante porque es parte de lo que a mí personalmente me gusta hacer cuando hago mis investigaciones, no importa lo rápidas, lo profundas o lo inmediatas que puedan ser, porque hay una noticia que explotó ayer, que es que este hospital cerró introspectivamente. Es decir, no nos dio una oportunidad de haber visto una noticia, este hospital tiene problemas, etcétera, sino que ayer salió la información y ya. Es importante en ese tracto saber que hay una corporación que tiene una relación inicial con ese hospital. Estamos hablando de la famosa quiebra del Hospital IMA de Caguas. Esta entidad también tenía el Hospital Fon Martelo, y cuando en el 2023 hubo esa quiebra que fue súper sonada, porque no solamente fue sonada por el nivel de quiebra de un hospital tan grande en el área de Caguas, sino por intervención también de la política partidista, porque sabemos que los dueños del Hospital IMA eran grandes donantes del Partido Popular, sino también por lo que deja precisamente para el sistema de salud pública puertorriqueña que un hospital de esa envergadura cerrara. Así es que empezaron a dilucidarse los asuntos de quiebra y obviamente entraron grupos con interés en las diferentes facilidades que ellos tenían. Así que yo creo que para empezar me llamó la atención, que fue lo que adelanté ayer, que hubiera una nota de diciembre del 23 estableciendo que ese criptomillonario Brock Pierce era una persona que había entrado como inversionista con los grupos médicos o con los médicos que estaban estableciendo el interés y tenían interés en comprar esas facilidades. La compraventa se cerró por $5.3 millones en el mismo proceso de quiebra de IMA en el 23. Así es que empezó a haber una búsqueda de inversionistas y en efecto, en diciembre del 24, lo que se estableció como noticia fue precisamente que la inversión estaba agrupada bajo la entidad Eastern Health LLC y que este médico, Josué Vázquez Delgado, era uno de los inversionistas que estaba en esa corporación. ¿Qué es lo primero que una hace? Buscar la corporación, porque una cosa es lo que hay una historia que obviamente hay un grupo interesado en promover que ese hospital está haciendo una inversión y que está atrayendo inversionistas. Pero lo que a mí me llama la atención ayer es precisamente que si hay un nivel de información de que hay inversionistas al 29 de diciembre del 2024, a menos de un año, ese hospital ya está cerrando. Brock Pierce está ahí, la historia del 24 lo tiene claro, y está dando frente Josué Vázquez Delgado. Pero la corporación tiene otros personajes. Y por eso es que a mí siempre me gusta decirles que es mejor esperar, por lo menos para mí, que no soy un medio diario, a sacar información incompleta que ayer definitivamente yo no les podía dar. Esta corporación está inscrita en el 2023
y tiene como personas autorizadas a Harry E. Negrón, Freddy E. Velázquez y en última instancia Josué Vázquez Delgado. Es uno de los autorizados, está ahí. Pero a mí me llamó la atención el nombre de Harry E. Negrón. Porque yo que llevo un poquito de tiempo en esto, cuando me suenan los nombres, trato de seguir buscando. Y entrando precisamente a los documentos de la corporación, todos documentos públicos en el Departamento de Estado, descubro que se trata de Harry E. Negrón Giudice, un médico de familia con consulta práctica en Naguabo, que es un miembro de la familia Negrón Giudice que conocemos porque Omar Negrón Giudice fue secretario del Partido Nuevo Progresista, un contratista hoy y donante del Partido Nuevo Progresista, y su hermano Alexis Negrón Giudice, nosotros lo hemos tenido en múltiples investigaciones, porque es ese contratista que ha tenido éxito, suerte, de que cada vez que el gobierno del Partido Nuevo Progresista, Ricardo Rosselló Nevares, Wanda Vázquez Garcet, Pedro Pierluisi y ahora Jennifer González Colón sube, tiene contratos como la espuma, incluidos con alcaldes quebrados de la montaña en medio del COVID-19. Así es que no es una relación indirecta, es una relación que tiene ese grupo con el Partido Nuevo Progresista. Harry Negrón Giudice, tengo que decir que es el menos que contribuye de sus hermanos, de esa familia, entre ellos tres, al Partido Nuevo Progresista. También le da dinero al Partido Popular, o le ha dado en el pasado, desde el 2019. En el pasado mes de agosto, le dio a una candidata al partido, realmente Miraidalis Rosario Pagán, no estoy tan segura que es la alcaldesa de Naguabo, pero es del Partido Popular, le ha dado a Pedro Pierluisi y le ha dado a Miguel Romero. Es el menos que le da. Sus hermanos, sobre todo, Alexis, es el más dinero que le da al Partido Nuevo Progresista. El más dinero que le da. Yo quiero entrar primero en lo que descubro de la corporación, quiénes son los que están detrás, para finalmente poder establecer lo que me parece que es súper importante. ¿Cuánto sabía de esto el secretario del Departamento de Salud, Víctor Ramos, que es el que tiene que decirle al país, a la población del área este? Allí hay un hospital que tiene problemas, allí hay un hospital que estamos a punto de cerrar. Y siempre llega después que el periodismo llega a traer la información. Eso es lo que a mí me parece más importante. Y no es casualidad que todos los que están en ese orden de la gerencia de este hospital, todos son grandes donantes del Partido Nuevo Progresista. Y que en el 2024 anunciaron una inversión millonaria y finalmente cerraron a 11 meses sin que ni siquiera sus empleados lo supieran, a pesar de que ya tenían problemas pagándole a los empleados por lo menos de hace un mes. El que firmó ayer la carta diciendo que iban a cerrar, Gustavo Adolfo Higuerey González, es otro gran contribuyente de las campañas, sobre todo de Miguel Romero y de Gregorio Matías, nada más y nada menos, que fue al último que le dio dinero el 19 de septiembre del 2025. Ese fue al último que le dio dinero, el que ayer firmó la carta diciendo, lo siento, yo sé que es Navidad, pero se quedan fuera todos. Sobre 169, ayer dije 150, aparentemente son 169 empleados que se quedan sin trabajo.
Ellos alegan que tienen problemas, incluso que los planes médicos le adeudan mucho dinero. También hay una buena nota de negocios que establece precisamente que el problema económico siempre corrió desde que adquirieron el hospital de la quiebra de IMA, corrió con sobre $3 millones menos, y obviamente se fueron acumulando las deudas y sobre todo el pago a los inversionistas. Pero ¿qué dice el hospital, el secretario del Departamento de Salud hoy? Que vuelvo y repito, es el último siempre que se entera. Se entera primero el periodismo y después el secretario le dice al país, mira, by the way, es verdad. Lo menos que dice el secretario en una nota hoy es que sí, que él no va a recomendar que vuelvan a abrir, porque lo menos que no tenía ese hospital para operar era oxígeno. Estamos hablando que en diciembre no solamente anunciaron el nivel de inversión, compra de equipo, y que estaban llenos y que habían reclutado más personal. Y el secretario del Departamento de Salud, que es el que se supone que le diga al país, miren, esta es la realidad de nuestras instalaciones médicas, que tiene una subsecretaría que maneja las instalaciones médicas, que se supone que es el que le da permiso para entrar, no le había dicho nada al país. Nada sabíamos. Y allí hay una comunidad en el área este que depende de llegar o no llegar a un hospital, que ahora no tiene un hospital disponible. Y él dijo con la boca de comer hoy que no va a recomendar que lo vuelvan a abrir. Cuando yo vi la historia, definitivamente me cuestioné cuánto sabía Víctor Ramos que los que están detrás de este hospital son tan PNP como los que estamos hablando. Que tengo que decir que Josué Vázquez, que es uno de los, Josué Vázquez, sí, es uno de los que hoy es, o se identificó en principio con la corporación, que es parte de la corporación que compró el hospital. Es un donante del Partido Popular, sobre todo de José Luis Dalmau. Y yo les decía ayer que ahí es cuando a mí se me junta la Alianza Violeta en las investigaciones. Ahí es cuando vemos que no importa quién esté, siempre hay un popular que guisa. Porque también hay algo que les tengo que decir. Cuando nosotros hacemos investigaciones, siempre nos percatamos desde el día 1, incluso antes de que el inversionismo político se hubiera colocado donde está colocado hoy. Tú me das, yo te doy. Tú me das, tú tienes la capacidad de ir a mi oficina y cabildear conmigo, yo como senador, como representante, como legislador. Eso lo hemos visto, y los cabilderos están registrados en el Departamento de Justicia y llegan allí y usted sabe cuál de esos cabilderos o de sus corporaciones o de las corporaciones que representa o de las personas por las que va a abogar allí le da dinero al político que lo está recibiendo. Eso está ahí, clarísimo. Lo que no sabemos es el dinero en efectivo. Ese no lo sabemos. Porque tímido, buena gente, siempre contesta las preguntas de los periodistas. El Contralor Electoral tiene mucho que hacer en esa dirección y dice que es que no le dan el dinero para tener la capacidad para poder fiscalizar el nivel de dinero en efectivo que llega a las campañas de los partidos políticos. Y ahí está José Luis Dalmau. Y esa industria siempre le ha dado mucho dinero a José Luis Dalmau. Del área este, recordemos que él es de allí de Caguas. Ahí está. Ese es el tracto clarísimo del cierre del hospital Fon Martelo. Y vamos a nuestra última nota, que tiene que ver con un video que publicamos esta mañana, que estuvo publicado originalmente
por un influencer a quien le envié un mensaje, pero nunca me contestó, que lo coloca en sus redes asombrado en el momento en que tomó aparentemente el video en medio de la campaña del 2024, en este caso la gobernación de Jennifer González. Yo les voy a colocar el video. Disculpen, esa es la narración de él, esas son sus palabras. No quise editarlo. Creo que autenticar el video era súper importante porque ayer había salido una imagen, pero no tenía claro si era inteligencia artificial porque los checkers me decían que podía hacerlo. Así es que dije, ¿sabes qué? No voy a utilizar la foto. Y esta mañana, bingo, encontré el video que en efecto publicó este influencer que es de Guánica. Es un joven que hace muchas intervenciones, tiene muchas intervenciones de diferente naturaleza, de la cotidianidad, pero también entra en la campaña política, entró con diferentes candidatos y hace intervenciones en su página de Instagram, también en Facebook, pero mucho más activo en Instagram. Así que lo voy a colocar y venimos al análisis. Jennifer González. Oh, I have seen it all, ladies and gentlemen. Jennifer González en un fucking camión Kenworth, cabrón, de Don... Y para colmo de Don Frappé, por lo menos, Don Frappé. Los dueños de todo Puerto Rico. Es un RX7, cabrón. Eso es un RX7 rotativo allá. Cabrón. Ya, eso sí, cabrón. Ya, mira, Jennifer tiene licencia heavy. Bueno, obviamente. No, el esposo de Jennifer tiene licencia heavy. Porque claro. Pero, no, I have seen it all, ladies and gentlemen. What in God's freaking holy earth fresh... Sweet Jesus on the motorbike. What is this? Señor. No way. Ay, por fin llegó la grupa. Jennifer González. Bueno, ¿cuál es la importancia de este video? La importancia de este video es precisamente lo que la gobernadora de Puerto Rico contestó el lunes, como que no sabía de qué le estaban hablando cuando le mencionaron lo que la periodista que estuvo allí, y vuelvo y me disculpo, no puedo identificar a la persona que habló. Si alguien sabe quién fue la periodista que hizo la pregunta, con mucho gusto lo traigo porque tengo el video, lo coloqué en las redes, pero no puedo identificar a la persona que le hizo la pregunta. Le habló directamente de señor Frappé, a quien ella identificó como señor Frappé. Todo el mundo sabe que es Don Frappé. La importancia es que cuando la gobernadora le contesta, porque ella insiste en preguntarle, esta persona no tiene experiencia, ella le dice, yo desconozco de qué tú me estás hablando. Ella desconoce al señor Frappé, desconoce a la persona que le dieron un contrato sin tener experiencia en el área de residenciales públicos, de la administración de residenciales públicos. Cuando yo veo el video, que obviamente, insisto, lo más importante también es autenticarlo, por eso me contacté, le dejé un mensaje a la persona con quien produjo ese video, que en efecto lo reproduce en medio de la campaña del 2024, que ahora cobra importancia por lo que estamos dilucidando con relación a los contratos de administración de residenciales públicos, a la inexperiencia de Edwin Tirado Berríos y de su corporación Craco, que es una corporación que se crea en julio del 24 y ya en abril del 25 tenía no solamente contratos estaba en camino a tener contratos con el Departamento de la Vivienda, sino que tenía contratos con Pritco, por un lado, y con el Departamento de Agricultura. Así que cobra importancia. Yo trato entonces de autenticar lo que me parece también importante, el camión, que yo les confieso que no sé nada de vehículo. Lo que es un Mazda rotativo, yo no sé nada sobre eso. Pero yo quiero identificar si en efecto están hablando de, más allá del camión que puede ser de Don Frappé,
que esos vehículos sean, como dice la narración del dueño de Don Frappé y Don Maceta, que es Edwin Tirado Berrío. Así que me voy a la búsqueda, le pido a las buenas fuentes de información y a las personas que me han inundado con información relacionada a este caso, que me muestren o dónde puedo conseguir si en efecto de lo que estamos hablando es de que este camión o el vehículo que está en esa plancha del camión Kenworth, ahora sé lo que es un camión Kenworth, es en efecto de Edwin Tirado Berrío. Y me encuentro con este video. Bueno, gente, estamos aquí, brother, en ¿dónde más? Si no en Y este Disney, video está tomado por una persona que lo narra de esta página oficial que se conoce como la Pista de Añasco, que está diciendo que este es el taller de la colección de vehículos Mazdas rotativos que tiene Don Frappé. Así es que yo quiero autenticarlo. Yo quiero, en efecto, que ustedes, cuando yo les traiga información, ustedes tengan más allá de lo correcto, lo corroborado. Y no hay la menor duda de que se tratan de propiedades de esta persona. Yo llamé a la oficial de prensa de la gobernadora, a quien llevo llamando desde que la gobernadora es comisionada residente y candidata del Partido Nuevo Progresista. Nunca me ha contestado una llamada. Marieli Fernández, ahí está el mensaje que le envié, la llamada y el mensaje que le dejé en ese teléfono. Yo llamé a Edwin Tirado Berríos en 2 ocasiones esta mañana. Lo he llamado desde el pasado lunes, precisamente para que hablemos sobre la investigación, sobre su inexperiencia, lo que es pertinente para una investigación que trata de fondos públicos. Y nadie me ha contestado. Esa es la información. Y lo más importante es que alguien le haga la pregunta si tiene acceso a la gobernadora. Háganle la pregunta, gobernadora. La colega periodista se la hizo y la gobernadora no le contestó si conocía a Edwin Tirado Berrío. Le contestó que a pesar de que ella no sabía de nada de los procedimientos, esa contratación no fue a dedo. Así que algo sabe. Y la pregunta obligada es, ¿cuál es la relación que tiene Jennifer González con Edwin Tirado Berríos como su donante? ¿Cuánto sabía y cuánto sabe Jennifer González Colón y su gente de campaña sobre el interés que tiene un empresario de comida en construir, en rehabilitar, en administrar residenciales públicos? ¿Por qué se le dio un contrato en el Departamento de Agricultura para rehabilitar la Villa Pesquera del Maní en Mayagüez cuando no tiene una sola experiencia relacionada a ese tipo de trabajo? ¿Por qué tiene contratos con Pritco? Esa es la pregunta. Lo importante es que conteste el gobierno de Puerto Rico. Y me parece bien interesante. ¿Qué mucho dice Tomás Rivera Chatz sobre Cuba, Venezuela? Y no dice nada sobre lo que se está cuestionando hoy, que tiene que ver con la contratación del dinero público en la administración suya y de Jennifer González Colón, de donantes de la campaña del Partido Nuevo Progresista. Eso no lo contestan. Para eso no hay un buenos días. Nosotros nos vamos. Gracias por estar. Recuerden, pueden ir a bonitasradio.net. Además, donar allí a través de PayPal, tarjetas de crédito. Lo pueden hacer siempre que estemos en este esfuerzo en vivo a través de el chat. Siempre Periodismo 21 y Bonitas Radio en ATH Móvil. Y envío de cheques y giros postales a PMB 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. A nombre
de Onda Virtual o de Periodismo 21. Éxito. Nos vemos esta tarde a las 5 en otro ¿Qué palo es noticia? Este programa fue traído a ustedes por Vega Coho, de tu lado siempre. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil Negocios, a Bonita Radio o a Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.